El tema que me han pedido desarrollar con ustedes es un tema muy extenso y complejo. Me han pedido además tocar dos temas, pero por temas de tiempo y sobre todo por tratar de enfocar en lo más importante, voy a tratar de tocar los temas quizás más esenciales y que hoy en día han motivado algún pronunciamiento reciente por parte del Tribunal Registral a través de un precedente, o incluso también se viene discutiendo el día de hoy, que es muy oportuno además, la posibilidad de sacar una nueva ley en materia de lo que vendría a ser la famosa, o la famosa propiedad horizontal. Entonces, es un tema siempre actual, recurrente, de interés, hablar acerca de los reglamentos internos, hablar acerca de la Junta de Propietarios, ¿no? Entonces voy a hacer referencia un poco a estos dos temas, sobre los reglamentos internos y también sobre la Junta de Propietarios. En el caso particular de Junta de Propietarios, me voy a centrar sobre todo en el caso particular de las sesiones no presenciales, que es el tema que me han pedido conversar en esta sesión. Como les decía, el espacio es cortísimo, tengo más que una hora, así que voy a tratar de tocar los temas en la parte quizás más esencial de los mismos. ¿Okay? Voy a compartir entonces con ustedes las diapositivas que tenía previstas para el día de hoy. Como les había indicado, ya lo pueden ustedes visualizar ahí, hemos estructurado la presentación del día de hoy en 3 puntos concretos. Vamos a empezar hablando un poco acerca de los reglamentos internos, dando algunas ideas de manera general, ¿no? Hablando un poco acerca de la definición, de la importancia, un poco de la estructura, de la de reglamentos internos, de las clases que hay. En el segundo punto entraremos a hablar de los aspectos registrales más relevantes con relación a lo que son los reglamentos internos, ¿no? Para finalmente, como tercer punto, hablar acerca de las sesiones no presenciales de la Junta de Propietarios, ¿no? Y terminaremos como corresponde con algunas preguntas y unas conclusiones. Bien, entonces vamos a empezar de una vez con la sesión, vamos a hablar un poco acerca de los reglamentos internos, ¿no? Qué duda cabe la importancia y la trascendencia que tiene hoy en día conocer y saber qué cosa es un reglamento interno, ¿no? Más aún porque las ciudades están desarrollándose, el crecimiento, la expansión urbanística de la ciudad se está dando desde un punto de vista ya no horizontal, sino vertical. Cada vez más hay edificios, cada vez hay más organizaciones en las que existe esta suerte de régimen común entre la propiedad exclusiva y la propiedad común. En ese contexto de desarrollo inmobiliario, en ese contexto en el que las personas tienen una necesidad de vivienda, es que surge la necesidad de, en los edificios, tener una normativa, un estatuto que permita regular de forma correcta, adecuada, el desenvolvimiento de las relaciones. Y eso es justamente un reglamento interno. No es otra cosa que un conjunto de normas que lo que van a hacer es regular los derechos y las obligaciones de los que son propietarios de las sesiones exclusivas, con el propósito, con el fin de buscar garantizar la armonía, el buen manejo, el buen cuidado, la interacción, ¿no? Así lo llamo yo, la interacción que puede darse entre los propietarios y también sobre el uso adecuado, óptimo, eficiente de las áreas y los bienes comunes, ¿no? Este tema del reglamento interno en cuanto a lo que vendría a ser su definición, ¿no? Está reconocido en alguna medida en la normativa, en el artículo 42 de la ley 2157. Se define el reglamento interno, digamos, como una suerte pues, de estatuto de edificación, ¿no? Y cuando se habla del reglamento interno en términos normativos, se hace referencia más que todo al tema del contenido, ¿no? O sea, se define el reglamento interno a partir de lo que contiene, a partir de lo que regula, ¿no? ¿Y qué cosa es lo que regula el reglamento interno? Lo vamos a ver después con más detalle, pero en líneas generales podemos decir que lo que hace es regular las secciones de propiedad exclusiva, la forma de los usos, las zonas comunes, los porcentajes de participación, los derechos y obligaciones propietarios, el régimen de la junta de propietarios, cómo sesionan, cómo se juntan, el quórum, votaciones, en fin, en general, todo acuerdo que sea relevante para el desarrollo de la actividad y el buen desenvolvimiento de los propietarios, ¿no? Muy bien. El Tribunal Registral, por ejemplo, nos da una definición interesante, esta es una resolución del 2015, en la que se habla del reglamento interno como un acto jurídico, ¿no? Es más, podemos decir que dentro de la categoría de actos jurídicos, lo más cercano podría ser la de un negocio jurídico, ¿no? Pero para efectos de la definición que plantea el reglamento, que plantea el Tribunal Registral en torno al reglamento, un poco en la línea de lo que decía la normativa antes mencionada, se define al reglamento como un acto jurídico que ha sido otorgado por el propietario, una edificación, con el propósito principal de constituir un régimen de propiedad exclusiva, propiedad común, o un régimen de independencia y copropiedad.
Luego haremos referencia a cada uno de estos regímenes, ¿no? Lo importante, como les decía, al igual que la normativa, el tribunal dice que es un acto jurídico, tiene como objetivo constituir un régimen, y lo tercero, que va con relación al tema del contenido, nos habla el tribunal registral, que un reglamento debe tener como mínimo las siguientes reglas, ¿no? Reglas relativas a cuáles son los derechos, cuáles son las obligaciones de los propietarios, sobre las secciones de dominio exclusivo, sobre los bienes y servicios comunes, cuáles son los porcentajes de participación, los usos, las reglas de convivencia, entre otros asuntos que sean de interés de la Junta de Propietarios, ¿no? Y en esa medida también como corresponde regular el régimen, ¿no? Del quórum, la sesión, en fin, un poco lo que la normativa ya nos había ido desarrollando, ¿no? Un dato interesante siempre, cuando uno habla acerca del reglamento interno, es entender que para que un reglamento interno pueda existir, para que se pueda, digamos, publicitar a través del registro, para que se pueda constituir, se necesita, de todas maneras, la presencia de una edificación, de una construcción, ¿no? Entonces, se podría sostener que no podría haber, ¿no?, como regla general, ¿no?, la existencia de un reglamento interno en el que tenemos un régimen de propiedad exclusiva común si es que no existe una edificación. Tiene que haber, ¿no? Y es por esa razón que nuestro reglamento, el artículo 83, nos dice que la declaratoria de fábrica constituye un acto previo y necesario para la inscripción del reglamento interno. Si no hay edificación, si no hay una adecuada publicidad de la declaratoria de fábrica, no podría haber reglamento interno, ¿no? Claro, hay algunas excepciones, como les decía, la regla general es esa, edificación como acto previo, declaratoria de fábrica, para luego hablar de reglamento interno, pero hay algunas excepciones, ¿no?, puntuales, que también el reglamento de predios lo recoge, ¿no? Y eso está pensado un poco, digamos, al tipo de edificación, ¿no?, que sería el caso de una subdivisión tipo quinta, ¿no?, o el caso de una habilitación para uso de vivienda con bienes comunes, ¿no?, en donde por la propia naturaleza o el tipo de edificación, sin necesidad de yo poder constituir un reglamento interno, la forma de acceso, la forma de ingreso a cada uno de estos espacios, incluso sin haber hecho edificación, se puede evidenciar, ¿no?, es tangente, es visible, ¿no? Yo puedo acceder directamente al otro terreno por un paso común, no tengo necesidad de construir un edificio para subir a un cuarto o sexto o séptimo piso, ¿no?, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, por la propia naturaleza, por la propia condición del bien, en el caso particular de las quintas, o en el caso particular de una habilitación para uso de vivienda, pues, donde hay bienes comunes, es posible que no se exija la edificación para poder constituir un reglamento interno, ¿no? Y en ese sentido se han pronunciado el artículo 60 y 46, ¿no? Fíjense por acá que hay un ejemplo visual, ¿no? Esta es una habitación para uso de vivienda tipo club, ¿no? Para yo poder acceder a cada una de estas viviendas, sin necesidad de que estén edificadas, yo podría hacerlo. Ahí fíjense todo el espacio común que hay para poder transitar, ¿no? Con lo cual no necesito edificar o construir piso a piso para yo poder acceder, ¿no? Y esa es la razón por la cual el reglamento plantea esta excepción, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo, ¿no? Acá hay una resolución que un poco justo hace referencia al tema que acabo de mencionar, ¿no? El tribunal nos dice en esta resolución que no es procedente la inscripción, fíjense, de un reglamento interno relativo al régimen de independización y copropiedad, salvo que previamente se registre la habilitación urbana para uso de vivienda de bienes comunes, o la resolución municipal de subdivisión en el que conste que existen las áreas comunes. No tiene que de todas maneras darse, como les decía, ese acto previo necesario como regla general, pero en el caso en cuestión se necesita de todas maneras esto, ¿no? Muy bien, en cuanto al tema de los regímenes, que quizás sea un tema que pueda ser de mayor interés, el reglamento interno, ¿no?, recordemos que tiene que de todas maneras fijar una posición en torno a este tema, ¿no? Los interesados, los propietarios, tienen que tomar una decisión en torno a qué régimen seguir, ¿no? Nosotros tenemos dos regímenes ya muy utilizados, uno de ellos es el régimen de independización y copropiedad, y el otro es el de propiedad exclusiva y propiedad común. ¿Cuál podría ser de pronto la diferencia entre uno y otro? ¿Cuál podría ser la razón por la cual uno podría optar por un régimen o por otro, ¿no? En principio, la forma de poder optar o decir parte un poco atendiendo a la naturaleza de la edificación. Por eso se dice que en el caso particular del régimen de independización y copropiedad, no sería aplicable a cualquier tipo de edificación, ¿no? Solo se haría en aquellos
en aquellas edificaciones donde cada unidad exclusiva es propietaria del terreno, sobre el cual va a elevar o sobre el cual tiene el dominio sobre el subsuelo, sobre el suelo. Solo en este caso, ¿no? Y ese sería el caso típico de las quintas, de las casas en copropiedad, de las galerías, centros comerciales, ¿no? Entonces, este tipo de régimen de independencia y copropiedad está pensado para unidades exclusivas que no se encuentran superpuestas. Esa es un poco la idea. En cambio, en el régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, la edificación está integrada, como corresponde, por secciones de dominio exclusivo, ¿no? Y bienes comunes, común, pero el terreno matriz, ¿no? Sobre el cual yo voy a edificar y voy a construir, constituye el bien común, ¿no? Esa sería de pronto la diferencia importante. Por esa razón, este último tipo de propiedades no podría optar por el primer régimen, que es el de independización y el de copropiedad. En cambio, una quinta sí podría optar por un régimen de independencia y copropiedad o por un régimen de propiedad exclusiva y propiedad común. En cuanto a las diferencias o las consecuencias más importantes, que esto es conocido por todos, sin duda está en torno a las reglas que uno tiene que tomar en torno a acuerdos, ¿no? En el caso particular de lo que es la independización y la copropiedad, como sabemos, para yo poder tomar algún tipo de acuerdo o decisión, tengo que regirme bajo las reglas que están establecidas en el Código Civil, en el artículo 971. De modo que para cualquier acto de disposición, necesariamente necesito tener la unanimidad. Mientras que para los actos de administración bastará la mayoría absoluta. En cambio, en el régimen de propiedad exclusiva pero común, la situación es distinta, ¿no? Ahí vamos a ver más adelante que hay una serie, dependiendo del tipo de acuerdo, si lo que yo quiero es modificar el reglamento interno, si lo que yo quiero es adecuar el reglamento interno, las reglas van a ser distintas, o desafectar una zona común, lo vamos a ver después. ¿Okay? Pero aquí me merece la pena comentar lo siguiente, ¿no? Como les decía al inicio de esta presentación, estamos frente a una propuesta que está proponiendo el Ministerio de Vivienda de retomar el tema de la propiedad horizontal, ¿no? Y esta iniciativa, este proyecto, esta propuesta incluso está siendo en estos momentos conversada por funcionarios de la SUNAR y del Ministerio de Vivienda para tratar un poco de formular algún tipo de aporte o comentario, ¿no? En torno a lo que acabamos de conversar, fíjense que esta propuesta, ya que hay algunos artículos de la norma, que lo estoy compartiendo con ustedes, unifica, ¿no? Deja de lado esta distinción de independización y copropiedad y la de propiedad exclusiva y propiedad común que hemos tenido usando durante años a partir de la ley 2157 por el clásico nombre de propiedad horizontal, ¿no? Ahora, si uno entra a revisar estos artículos de este proyecto de ley que está siendo, repito, analizado, uno definen a la propiedad horizontal como un régimen jurídico en el que existen unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva que pertenecen a uno más propietarios, las cuales comparten bienes y servicios comunes, ¿no? Luego el artículo 6 del proyecto habla de qué edificaciones están sujetas a este tipo de régimen, ¿no? Y dice la norma, o el proyecto de norma, que es aplicable a edificaciones culminadas que estén debidamente autorizadas por la municipalidad y las edificaciones realizadas conforme a la normativa de la materia. Un primer vistazo de esta propuesta normativa nos da a entender pues que esta norma ya no hace la distinción entre independencia y copropiedad, con lo cual no se dice, no se regula nada con relación a los casos particulares de quintas, de centros comerciales, de galerías, o cualquier otra edificación en la que no exista una superposición en la construcción. Entonces, entiendo que de pronto el reglamento quizás pueda dar mayores luces en torno a ese tema, pero la propuesta que se plantea hoy, y la comparto con ustedes, planteada por el Ministerio de Vivienda, ¿no? Que no necesariamente tiene que ser compartida por la SUNAR, plantea un solo régimen, deja sin efecto todo este tema de votar por uno y otro para regular un solo régimen. Ahora, las reglas, que no voy a compartir el proyecto porque obviamente excede el tema de la sesión, en torno a la adopción de acuerdos en algunos puntos, como puede ser el tema de la desafectación de zonas comunes para adjudicar, son mayores, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? A las que la ley 2157 plantea, ¿no? Mientras que la norma 2157 nos habla 2/3, se está proponiendo que sea 75%, ¿no? ¿Será un punto intermedio entre la unanimidad y el 2/3? No sé, pero ahí la propuesta está planteada, ¿no? Bueno,
Otro tema que también, sin duda, es muy actual en torno a la constante, digamos, necesidad de tener viviendas, es el hecho de que en la actualidad las edificaciones, cada vez que son mayores en términos de edificios, ¿no?, ha supuesto que se constituyan varios bloques de vivienda. Bloques de vivienda en donde ya la forma en la que uno, digamos, realiza sus actividades respecto a tener espacios comunes se vuelve cada vez más compleja, ¿no? Quizás, y es una suerte de crítica que hacen los urbanistas en torno a la forma como se vienen edificando las ciudades, en el sentido de que cada vez los espacios son más reducidos de vivienda y estos espacios son compensados por zonas comunes de recreos o servicios comunes que terminan teniendo, digamos, en una medida, una mejor garantía de desarrollo de vivienda, ¿no? Entonces encontramos zonas comunes en las donde hay piscinas, hay gimnasios, hay centros de recreación para los niños, está la lavandería, centro de diversión. Todos esos aspectos se van colocando en las zonas comunes. Y eso hace que sea aún más complejo la interacción entre los propietarios. Entonces, frente a esa suerte de tener bloques de edificios, es que surge la necesidad de tener una regulación en materia de reglamentos internos que permita un poco organizar de mejor forma el desenvolvimiento entre los propietarios, ¿no? Y es así que surge esta idea, ¿no? Esto no es ajeno a la normativa, ¿no? El artículo 45 de la ley 2157, por ejemplo, lo plantea, señala claramente que en todos los casos se puede otorgar más de un reglamento interno, conformar la respectiva junta de propietarios por áreas físicamente determinables, ¿no? Y nos habla de la existencia de un reglamento interno general, ¿no? Entonces, estamos frente a la coexistencia de un reglamento interno especial que le corresponde a cada uno de los bloques y un reglamento interno general que va a regular estos espacios comunes que comparten cada uno de estos bloques de departamentos o viviendas. En torno a cuándo estar frente a un régimen en el que se requiera una situación de una pluralidad de reglamentos internos, el tribunal registral nos ha dado algunas pautas en torno a poder identificar este tipo de edificaciones. Por ejemplo, en esta resolución, la resolución del 2018, la número 2189, nos dice que es necesario que por lo menos se den ciertas condiciones para poder hablar de un régimen en el que podamos constituir una pluralidad de reglamentos internos. Tiene que por lo menos coexistir los siguientes elementos, ¿no? Primero, secciones de propiedad exclusiva agrupadas en bloques o sectores, ¿no?, que es un poco lo que en el gráfico se puede ver. Tienen que haber de todas maneras secciones exclusivas que estén separadas por bloques de edificios, ¿no? Luego tienen que haber bienes o servicios comunes de cada sector o cada bloque, ¿no? Imaginemos este es el edificio y en el propio edificio hay zonas comunes, los ascensores, las escaleras, los pasadizos, ¿no?, donde las personas, los propietarios, los dueños de cada una de las secciones exclusivas interactúan, ¿no? Pero también, a su vez, hay bienes y servicios que son comunes al conjunto de toda la edificación. Entonces, si se dan estas condiciones, entonces es posible que podamos tener una pluralidad de reglamentos internos, donde coexistan, repito, reglamentos internos de cada uno de los bloques con el reglamento interno general, ¿no? En torno a este tema, ya también esto es conocido por ustedes, el Tribunal Registral tiene ahí un criterio interpretativo muy interesante, que es un acuerdo en la que se indica lo siguiente. La inscripción de reglamento interno general de una edificación constituye un acto previo para la inscripción de los reglamentos internos particulares de cada bloque o sector. Entonces, es un acto previo, es necesario, ¿no?, tener un reglamento interno general para poder plantear un reglamento interno particular, ¿no? Es, digamos, el orden normal, digamos, de cómo debería ser. Primero, en mi proyecto, en mi habilitación, planifico tener determinados bloques de vivienda y voy a constituir un reglamento interno general. La explicación un poco nos dice el tribunal de esta suerte de entender el acto previo como es el reglamento interno general, parte de la idea de que existe una relación de subordinación. La relación entre el reglamento interno general y el reglamento individual de cada bloque o sector es una relación de subordinación, ¿no?
Es decir, el reglamento interno particular no es autónomo, ¿no? Y tiene que necesariamente guardar correspondencia, tiene que guardar coherencia con el reglamento interno general, tiene que adecuarse, ¿no? De esa manera, nos dice el tribunal también, si se registrase el reglamento interno privado de cada bloque o sector sin que previamente se hiciera el reglamento interno general, las zonas y servicios comunes del conjunto de la edificación no tendrían ninguna regulación y por tanto no podría haber reglas para el uso y el mantenimiento de estas zonas comunes, ¿no? Entonces, creo que esto es algo muy sencillo de entender. Tiene que necesariamente primero darse un reglamento interno general para luego darse un reglamento interno particular. Pero lo cierto es que este tema que parece tan sencillo, en los hechos es un poco más complejo, ¿no? Porque la casuística es bastante diversa en torno a ese tema, por lo menos lo que hemos podido ver aquí en Lima, porque a veces se constituye un reglamento interno particular y luego se va expandiendo la edificación y quieren ahora hacer un reglamento interno general, ¿no? Pensemos en el caso de una quinta, ¿no? Tenemos una vivienda y la vivienda de pronto constituye luego un edificio grande y sobre ese edificio quieren construir un reglamento interno. Entonces, la pregunta que nos hace es, ¿podría inscribirse ese reglamento interno de ese lote, de esa casa, de esa quinta? ¿O tendrían que obligatoriamente tener que hacer un reglamento interno general, ¿no? Porque va a haber un régimen donde exista un régimen de propiedad exclusiva sobre el terreno de la quinta y otro que regula en términos generales todas las viviendas que conforman la quinta. Entonces, hay temas ahí que, repito, que la casuística son bastante diversas, ¿no? Muy bien. Un efecto importante, sin duda, de tener un reglamento interno una vez que éste logra inscribirse, logra acceder al registro, es la independización simultánea. Entonces, una vez que ya hemos logrado inscribir el reglamento interno automáticamente, por eso es un acto previo también, va a darse la independización, que no es otra cosa que la apertura de una partida especial, donde además se van a individualizar cada una de las secciones independientes, cada una de las viviendas, ¿no? En la partida matriz, esto lo paso rápidamente porque de pronto ya lo hemos visto, se va a extender o va a quedar las zonas comunes, los áreas reservados, y eventualmente también se va a inscribir, como ya saben ustedes, el reglamento interno, sus modificaciones, la junta de propietarios, la elección del presidente, etc. ¿Okay? Todo eso está regulado en el artículo 63 y 88 del reglamento de predios. Bien, vamos avanzando porque el tiempo nos gana. A ver, algunos aspectos importantes desde el punto de vista del registro respecto a los reglamentos internos, ¿no? Bueno, en cuanto a la formalidad, es muy complicado, sabemos que puede ser por documento privado con firma certificada o por escritura pública, ¿no? ¿Quién está legitimado? Tiene que ser necesariamente el propietario del predio o el presidente de la junta de propietarios, ¿no? Eso también es un aspecto importante, ¿no? Esto se acredita, como saben ustedes, adjuntando la copia certificada del acta de la sesión donde constan estos acuerdos, ¿no? En cuanto al tema de la modificación del reglamento interno, esto ya lo acabamos un poco de ir adelantando, pueden haber distintos supuestos en los cuales se puede hacer una modificación del reglamento interno. Y esto gira en torno un poco a las necesidades que pueden tener los propietarios, ¿no? La regla general es que por cada acuerdo de la Junta que se adopte de cualquier aspecto general del reglamento, se requiere por lo menos el 50% de la participación de los propietarios. Pero para casos más específicos, casos especiales, como por ejemplo, puede ser la modificación del porcentaje de participación, la desafectación de bienes comunes, la venta, el gravamen, la cesión de uso o cualquier otra, se requiere un quórum más especial del 2/3 de los participantes, ¿no? Un caso especial también se puede dar de modificación de reglamento interno es cuando se produce ya sea la independización o la propia acumulación, ¿no? En esos casos, aquí hay dos razones de registrar un poco que explican cómo es que se produce esta situación, ¿no? En el caso de una independización, por ejemplo, ¿no? De un bien, como indica el tribunal, es en el procedimiento de inversión de un bien sujeto al régimen de propiedad exclusiva y propiedad común, donde se va a producir una variación del porcentaje de participación en las zonas comunes, se requiere la inscripción simultánea de la modificación del reglamento interno por ser la consecuencia de la independización a efectuarse, ¿no? Claro, si es que yo voy a hacer una modificación en la independización, esto es, voy a alterar los porcentajes, ya sea porque creo unas nuevas unidades inmobiliarias, entonces necesariamente tengo que modificar el reglamento interno, necesariamente.
¿no? Es una consecuencia inmediata, ¿no? Lo mismo, si es que procedo con la acumulación, ¿no? Tengo un edificio donde tengo varias unidades inmuebles y empiezo yo a acumular los inmuebles que están dentro de este régimen de propiedad exclusiva común. Entonces, como consecuencia también de la acumulación, van a variar los porcentajes, ¿no? Y esto supone también que tenga que yo adecuar, adaptar el reglamento interno. Entonces, también un supuesto, repito, de modificación es cuando se produce la independización de nuevas unidades o la acumulación de las mismas. Bueno, ya sabemos que para el tema del quórum es importante que se tenga en cuenta cada vez que se califique un acuerdo de una junta de propietarios, que los propietarios tengan derecho inscrito, ¿no? Esto es importante. Bueno, en cuanto a la adecuación del reglamento interno, esto es algo que ya se ha visto con bastante frecuencia hace muchos años, pero ya es casi infrecuente, pero en su momento, cuando salió la ley 21157, como cualquier normativa que sale, planteó una necesidad de que los reglamentos internos anteriores se tengan que adecuar. Y es así que esta tercera disposición plantea lo siguiente, ¿no? Los reglamentos internos que se encuentran vigentes a la fecha de la producción de la ley se tienen que adecuar, ¿no? En torno a este tema, hubo un precedente de observancia obligatoria ya importante en el que se decía claramente que esto es un acto obligatorio. Constituye un acto obligatorio la adecuación de los reglamentos internos vigentes a la fecha de la publicación de la ley 2157, ¿no? Entonces, esto es algo que, como les digo, ya no se usa, por lo menos no se ve con frecuencia, pero de todas maneras es importante que se puedan adecuar, ¿no? Hay una resolución del Tribunal Registral aquí en la que se hace esta interpretación respecto a diferenciar entre lo que es un acto obligatorio de lo que sería un acto previo. ¿Qué nos dice esta resolución? La adecuación del reglamento interno a la ley no constituye acto previo para la inscripción de la Junta Directiva de Propietarios o la elección del presidente de la Junta, de la Junta Directiva, ¿no? Pues por obvias razones, ¿no? No podría, pues, ser un acto previo, ¿no? Porque están justo en proceso de adaptación. Muy bien, otro tema también vinculado a lo que vendría a ser el tema del reglamento interno es el tema de la regularización, ¿no? Claro, en el marco de un proceso de regularización, ¿no?, puede también darse esta suerte de adaptación o modificación del reglamento interno, ¿no? Quizás el supuesto más común y más frecuente que se nos presenta en el día a día es cuando en un mismo acto se solicita la regulación de la fábrica y como consecuencia de ello también se hace la modificación del reglamento interno. Muy bien, y aquí está un poco, tengo que correr rápido para que llegar un poco al tema de los tiempos. En este cuadro tenemos un poco la relación de las distintas reglas que se requieren por parte de la Junta de Propietarios para poder adoptar acuerdos, y esto va a variar en función al tipo de acuerdo. Si lo que yo quiero es hacer una adecuación del reglamento, nos dice que el quórum necesario en primera convocatoria será más del 50% del total de participantes, y en segunda, los que puedan asistir. Mientras que la mayoría será la mayoría de los porcentajes asistentes, ¿no? En el caso de la aprobación, la mayoría requerida, al igual que la regularización, será la mayoría de todos los propietarios. Y la idea es que se presuma la igualdad de las cuotas, ¿no? En el caso particular de la regularización, ¿no?, hay un requisito especial que es la necesidad de convocar a los interesados por carta notarial y además publicar el cuadro de los porcentajes. En el caso de los acuerdos especiales, como podrían ser, por ejemplo, la modificación de porcentajes y otros más, aquí la cosa cambia. Aquí la mayoría, es, como les comenté, es mayor, se requiere por lo menos el 2/3 total de los porcentajes, ¿no? Aunque en el proyecto de ley horizontal se está hablando ya del 75%, ¿no? Pero lo cierto es que a la fecha la normativa nos habla de 2/3. Se requiere también hacer una notificación a los asistentes mediante carta notarial, ese sería el requisito especial, y de forma similar para el caso de una desafectación de una zona común, la transferencia de estos bienes, igual se requiere una mayoría especial de los 2/3, además de cumplir con la formalidad de una notificación por carta notarial, ya que habría que esperar para que esto pueda ser efectivo. La norma nos dice un plazo de 20 días, ¿no?, para la ejecución del acuerdo. ¿Okay? Repito, esto es un cuadro que les puede servir, un poco sintetiza las distintas reglas que hay en torno a la adopción de acuerdos.
dependiendo de si es una adecuación, una modificación, una aprobación, una regularización, o incluso acuerdos especiales como puede ser la modificación de porcentajes o la transferencia de bienes comunes, ¿no? Un tema reciente y actual, y es aquí donde quería llegar, porque todo lo demás de pronto quizás sea bastante conocido por ustedes, es con relación a un tema que ha generado, por lo menos aquí en Lima, donde yo trabajo, algunas observaciones, y es con relación a la exigencia que se dio en virtud de una ley, la ley 31264. Esta ley dispuso algunas medidas que alcanzaban a los reglamentos internos de propiedad exclusiva y propiedad común. Exactamente qué cosa decía esta disposición o esta norma. La norma decía lo siguiente: debe contener un reglamento interno, de manera obligatoria, un protocolo ante emergencias sanitarias, desastres naturales o cualquier acontecimiento que ponga en riesgo la vida de las personas, la integridad de la unidad inmobiliaria. Esta exigencia, como les dije, ha sido incorporada, ¿no?, en la ley 2157, concretamente en el ISOFE artículo 42. Bueno, uno puede discutir en torno a la razonabilidad de esta norma, y uno podría decir, pues, no parece mal, ¿no?, que se establezca la necesidad de que todas las edificaciones tengan algún tipo de protocolo de emergencia. Hasta aquí uno puede decir, esto está bien, ¿no? Sin embargo, la disposición, como saben ustedes, planteó o condicionó, digamos, la existencia o digamos, la elaboración de este protocolo a la posibilidad de que, mediante una norma reglamentaria que sea aprobada por el Viceministerio de Vivienda y Urbanismo, se apruebe un modelo de protocolo ante emergencias, ¿no? Entonces, según la normativa, este modelo de protocolo debió salir dentro de los 30 días calendarios siguientes a la publicación de la ley 31264. Sin embargo, como sabemos, a la fecha no se ha aprobado esta normativa, ha pasado más de un año, ¿no? Entonces, si bien es cierto, este reglamento no había salido y la ley estaba, la pregunta que uno se hacía era si debíamos o no observar, esto es, exigir o no la presentación de este protocolo de emergencia. Y esto motivó, como saben ustedes, la aprobación de un reciente precedente de observancia obligatoria. En un inicio uno podría entender que la norma de pronto no estaba en vigencia porque estaba condicionada a la aprobación del reglamento interno. Era una posible interpretación, ¿no?, hablando como si fuera una vacatio legis, ¿no? Esto es, la exigencia de tener un protocolo de emergencia, ante emergencias, aún no era vigente, obligatorio, en tanto no se haya aprobado por reglamento este modelo. Era un tema interpretable para algunos, la normativa era imperativa, para otros era de pronto una norma dispositiva, ¿no?, ya que es un modelo que podía bien ser utilizado o no. Pero lo cierto es que frente a ese escenario el tribunal se pronunció, sacó este precedente en el que, al margen de la discusión de si es una norma imperativa, una norma dispositiva, al margen de si hay o no una vacatio legis para hablar de que ya entró esto en vigencia, lo cierto es que el tribunal entró más al tema de la importancia o la relevancia de tener que exigir desde el punto de vista del registro la presentación de este protocolo de emergencia. ¿Y qué fue lo que nos ha dicho? Lo siguiente, ¿no? Dice, el requisito literal F del artículo 42, referido a la incorporación de un protocolo en el reglamento interno, es un requisito formal que no repercute en la validez del documento, ni afecta a terceros, por lo que su omisión no constituye un obstáculo para la inscripción. Esto es, con independencia de que salga o no salga el reglamento que propone el modelo de protocolo de emergencia, finalmente el tribunal entiende que, aún así que se exija, no es un aspecto que sea relevante, no es un requisito formal que pueda tener un tipo de incidencia sobre la validez en sí del reglamento interno, ¿no? Y por tanto, en la medida que no afecta a terceros, no hay interés terceros, desde el punto de vista del registro entiendo, la omisión como tal, esto es de no presentar, no debería ser considerado un obstáculo que impida la inscripción registral, ¿no? Bueno, casi la mayoría de expertos en el tema se han mostrado a favor de este precedente.
ya que sin duda facilita pues, el acceso a los reglamentos internos, ¿no? Y no observar por este tipo de formalidad, ¿no? Bueno, ya sabemos también que un régimen de reglamento interno se puede extinguir cuando se produce la destrucción de la edificación, cuando se produce la demolición, ¿no? Y esto obviamente tiene que sentarse en el registro, o sea, no basta decir se ha destruido, no, hay que escribir la demolición, ya sea bajo cualquiera de las modalidades, ya sea bajo el foro, bajo el 2157 vía regularización, o ya sea mediante un proceso ante la municipalidad vía la ley 29090, esto es a través del FUDEL. Pero sea cual sea, lo importante es que tiene que esto constar en el registro para, una vez inscrita la demolición de la edificación, ¿no? Pueda también extinguirse el régimen, ¿no? Ok, vamos entonces ahora sí al tema, el otro tema que es de fondo, que es el tema de la sesión no presencial de junta de propietarios, que es un tema que también ha generado mucha discusión en torno a ello, ¿no? Un poco para plantear unas ideas respecto al tema de la junta de propietarios, ya sabemos que una junta de propietarios es el conjunto, la agrupación, es un ente pues, que agrupa a todos los propietarios que tienen dominio exclusivo sobre cualquiera de estos regímenes, ¿no? De propiedad exclusiva para el común, ¿no? Está regulado así en el artículo 145 del reglamento de la ley 157, lo define como el ente que está constituido por todos los propietarios de las unidades de propiedad exclusiva de la edificación, y tiene, esto es lo importante, la representación conjunta de esto. Sin duda es importante tener pues vigente, ¿no? El presidente para poder de pronto interactuar con entidades, con bancos, pagar servicios, en fin, una serie de actividades que requieren realizar, ¿no? Y evitar la cefalía. Bueno, algunas características importantes, ya sabemos que la Junta se constituye a propósito de la inscripción del reglamento interno, ¿no? Sabemos también por técnica registral que la Junta se extiende en la partida matriz, ¿no? Ya lo hemos mencionado. Se podría decir que la Junta de Propietarios es el máximo órgano de gestión del inmueble. Aquí haciendo un paréntesis, por ejemplo, el proyecto de ley de propiedad horizontal nos habla también de la posibilidad de que pueda llegar al registro también la administración. O sea, la norma o el proyecto de norma parte de una distinción entre, por un lado, la junta de propietarios, pero también por otro lado, la posibilidad de que exista un régimen de administración, que exista un administrador, ¿no? Esto me parece que es bastante común, ¿no? Edificios grandes, sobre todo, tener una empresa o una persona natural que se encargue de administrar, ¿no? Pero el detalle en cuestión es que la norma plantea que esto también sea, digamos, pues un acto inscribible, ¿no? Que los administradores también puedan inscribirse. Yo tengo mis reparos respecto a esto, ¿no? Por un lado, para empezar, no todos los edificios tienen o contratan los servicios de un tercero para que se encargue de administrar, ¿no? Hay edificios que son mucho más pequeños y esta norma está pensado para ser aplicado a todo tipo de régimen de propiedad exclusiva de propiedad común, donde exista un régimen de propiedad horizontal. Entonces, a exigir esto o aplicar como acto inscribible, no sé, no me parece que sea además correcto, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que todavía se está discutiendo, se está analizando. Cierro el paréntesis, vuelvo con el tema de la Junta de Propietarios, ¿no? Otro aspecto importante de la Junta es que su existencia es continua, ¿no? Ya sea que no exista la Junta o haya renunciado al presidente de la Junta, se mantiene, ¿no? Muy bien, otro tema también siempre interesante, discutible en torno a la Junta, es su naturaleza, ¿no? Y esto es central para efectos de lo que voy a conversar con ustedes en estos momentos, ¿no? Y es el hecho de que la naturaleza jurídica de la Junta de Propietarios es, digamos, decir pues que no tiene propiamente la condición de una personalidad jurídica, no es en estricto una persona jurídica, eso lo sabemos, ¿no? No constituye, por tanto, una persona distinta a sus miembros. No tiene, por tanto, como cualquier persona jurídica, autonomía, independencia patrimonial. Y por tanto, la inscripción registral de la Junta no la convierte o no le otorga esta personalidad jurídica. Entonces, claramente no es una persona jurídica, aunque hay proyectos de normas que hemos visto a veces por ahí polulando, planteadas por el Congreso, de darle esa condición a la Junta de Propietarios, ¿no? Darles la condición de persona jurídica, ¿no? Para el Tribunal Registral,
parte también de entender esto, que no es una junta, que no es una persona jurídica, no tiene personalidad jurídica, pero dice que es un ente no personificado, pero que tiene una relativa subjetividad. Y fíjense, esto es importante, esta relativa subjetividad que tiene la Junta de Propietarios permite darles un tratamiento similar a una asociación no inscrita o a una sociedad irregular. Entonces el tribunal ya, varias razones, ha destacado este aspecto con relación al tema de la relativa subjetividad que tiene la Junta de Propietarios. Y esto ha permitido que en varios casos el tribunal haga extensivo la aplicación de la normativa correspondiente al registro de personas jurídicas, en algunos casos puntuales. Pues bien, el tema en cuestión que nos convoca es hablar un poco acerca de las sesiones no presenciales de la Junta de Propietarios. Para tocar este tema habría que recordar algo importante. ¿Cómo es que sesionan las juntas propietarias? El artículo 146 del reglamento claramente señala que toda sesión de junta de propietarios debe ser celebrada necesariamente en el lugar donde se ubica el predio. Es una disposición que debe necesariamente celebrarse. Uno podría decir, bueno, que esta disposición tiene, digamos, un mandato imperativo, ¿no? Y por tanto, sí o sí, tienen que los propietarios sesionar y juntarse. No obstante ello, ya hace unos años, el tribunal analizó un caso concreto en el que se dio la situación siguiente: la imposibilidad real, de poder juntarse en el lugar donde se ubica el predio por motivos de espacio físico. Entonces, en ese supuesto puntual, en el que había esta imposibilidad material, en la que los propietarios no podían sesionar, no podían juntarse, ¿no? El espacio les quedaba muy chico para poder tener su asamblea, su reunión, el tribunal sacó este acuerdo, este criterio interpretativo, planteando que sí es válida la reunión en un lugar distinto al predio, si se demuestra que resulta materialmente imposible su realización en el predio por motivos de espacio físico, ¿no? Sin duda, este criterio interpretativo parte de algo que sería pues lo razonable, digamos, lo que podría en efecto de pronto decir, bueno, se entiende, hay un cierto grado de razonabilidad en la interpretación que hace el tribunal. ¿Cómo exigirle a los propietarios que puedan sesionar en un lugar donde no pueden por temas de espacio, ¿no? No obstante que la normativa, repito, es muy clara, ¿no?, en exigir esto, ¿no? Entonces, plantean, por tanto, una interpretación, ¿no?, en un sentido de que la norma no puede contener mandatos y obligaciones que sean de imposible cumplimiento. A eso un poco apunta la interpretación del tribunal. Hay dos cosas por discutir en torno a esta interpretación, ¿no? Bueno, la primera, pues que sí, sin duda es una interpretación no literal, que va más allá de la ratio de la norma, ¿no?, en el sentido de exigir que todos concurran en el mismo espacio. Lo segundo es que le deja al registro la posibilidad de que tenga que valorar, ¿no?, valorar dicha condición, ¿no? Pero sabemos que por definición nuestro procedimiento registral es no contencioso, la forma de evidenciar y demostrar es en función a instrumentos públicos, pruebas, documentos tasados. Entonces, deja un cierto margen de discrecionalidad para poder valorar esa condición. Con lo cual uno puede de pronto discutir, ¿no? Uno entiende la razonabilidad de la decisión, pero digamos que aquí el tribunal hace una interpretación bastante, digamos, heroica, por decirlo menos, por intentar darle una salida, ¿no?, a una situación real y concreta. Hago esta referencia porque claramente lo que viene a continuación ya nos da a entender pues que el tribunal, en ese ánimo de tratar de dar una salida, va a buscar algo similar con relación al tema de la pandemia, ¿no? Y es que, claro, en tiempos de pandemia, como sabemos todos, muchas actividades laborales, comerciales, económicas, familiares, han quedado paralizadas, ¿no?, durante todo el tiempo que estuvimos viendo con esta lamentable situación. Y eso supuso, entre otras cosas, sin duda también afectar las reuniones, las sesiones de la Junta de Propietarios y las directivas.
En ese contexto de pandemia, hace algunos ya un año y medio, ¿no? O quizás 2 años de pronto, ¿no? Se plantearon algunas dudas respecto a cómo proceder, qué hacer, ¿no? Y pese a ello, así como nosotros hemos trabajado o hemos llevado clases de manera virtual, también las personas empezaron a sesionar de manera virtual. Y la pregunta que uno hace es si estas reuniones dadas de manera virtual, ¿no? Por los distintos propietarios de las sesiones exclusivas podrían tener algún tipo de validez, ¿no? Pero sobre todo, si podrían además estos acuerdos virtuales poder acceder al registro público. Esa fue, digamos, la pregunta que se planteó hace algún tiempo, ¿no? Sobre todo al inicio de la pandemia. En torno a ello, el Tribunal Registral sacó algunas resoluciones, esta es una de ellas, ¿no? En la que hace una interpretación, nuevamente, bastante heroica, en el sentido de tratar de buscar algún tipo de salida respecto a este tema, ¿no? Para esto, en su momento, existía una normativa, que era el Decreto de Urgencia 100-2020. Este Decreto de Urgencia 100-2020 permitía, pues, que las personas jurídicas, por ejemplo, una asociación, una cooperativa, una comité, una fundación, etcétera, puedan sesionar de manera virtual durante el tiempo que esté vigente la pandemia. Pero no se dijo nada con relación al tema de la junta de propietarios, ¿no? Entonces el tribunal dice, ok, el decreto de urgencia no reguló o no dice nada con relación al tema de si las juntas de propietarios podían o no sesionar de manera virtual, ¿no? Y como se sabe, no son personas jurídicas, lo hemos señalado. Entonces el tribunal entiende que este decreto de urgencia nos plantea un silencio normativo, hay una suerte pues, de vacío, de no pronunciamiento, que impide la aplicación de esta norma, el decreto de urgencia 100-2020, a la junta de propietarios, ¿no? Y aquí, bueno, en su momento se generó todo un debate, una discusión sobre si podríamos o no hablar en estricto de un vacío, porque finalmente la norma exige, hay una norma vigente que nos habla de que las sesiones tienen que ser, repito, ahorita voy a volver a la diapositiva, un segundo, voy a volver a compartir. A ver, un segundo, por favor. Ahí está, ok. Ok, les decía que en principio el artículo 146 del reglamento hablaba acerca de que necesariamente las juntas de propietarios deben ser dadas en el lugar donde se ubica el predio. Es una disposición que para algunos incluso era imperativa, ¿no? Ya después el tribunal un poco ha ido flexibilizando la interpretación de esta regla, ¿no? Eh, entonces, si esto es así, podríamos decir que estamos frente a un vacío, ¿no? Esa fue la primera discusión que se planteó en torno a saber si se podía o no aplicar vía integración, vía analogía, esta disposición planteada en el decreto de urgencia número 100-2020 hacia la Junta de Propietarios. Repito, el decreto de urgencia 100-2020 no habló de la Junta de Propietarios, habló de todo tipo de persona jurídica privada, ¿no? Pero no dijo nada, ¿no? Entonces, la pregunta era, ¿se podía o se puede aplicar? ¿Había o no había un vacío? ¿Se podía o no aplicar vía integración la analogía? Pero claro, el tribunal dice, no, pues aquí el detalle es que el contexto actual es distinto, estamos en una situación de pandemia, y la norma como tal que ha regulado el tema de la pandemia, en el sentido de dar una respuesta frente a la situación de qué hacer cuando las personas no pueden reunirse y tienen que continuar con la consecución y celebración de sus actos y negocios jurídicos, entiende que hay entonces un vacío en esta norma. Y es que lo que hace el tribunal es eso, es entender que hay un silencio normativo, un vacío, y lo que plantea en esta resolución es justamente hacer una suerte de integración, ¿no? Y acá lo dice, ¿no? Bajo estos parámetros, y dado que la sesión que se quiere inscribir se realizó el 7 de septiembre de 2020, esto es antes del 31 de diciembre de 2020, esta sala estima que procede a aplicar analógicamente el artículo 2, numeral primero de este decreto de urgencia a la Junta de Propietarios, en vista de que estas organizaciones necesitan aprobar decisiones sociales que permitan llevar a cabo todos los actos para la buena conservación de las zonas comunes y realizar demás actividades pertinentes, ¿no? Entonces, repito, el tribunal entiende que hay un vacío en el decreto de urgencia, aplica
de manera analógica este dispositivo a la Junta de Propietarios, ¿no? Así lo dice el tribunal, ¿no? Y además, cabe mencionar que ya, como les había comentado, en otras oportunidades el tribunal se había pronunciado en el sentido de ir extendiendo la normativa de las personas jurídicas a la Junta de Propietarios. Entonces, de pronto no es tampoco ninguna novedad, ¿no? El hecho de que se pueda ir aplicando la regulación de la normativa correspondiente a las personas jurídicas a la Junta de Propietarios, ¿no? Bueno, hasta aquí creo que el tema podría uno entender que está claro, pero lo cierto es que este decreto de urgencia 100/2020 fue prorrogado por un tiempo más, pero actualmente está derogado. Si esto es así, y el decreto de urgencia 100/2020 está derogado, la pregunta siguiente que uno sería, entonces, a la fecha, ¿ya no se puede admitir la inscripción de sesiones no presenciales de Junta de Propietarios? Si el marco normativo que se tuvo como base para poder aplicar de manera analógica esta norma a la Junta de Propietarios ya no está vigente, ¿qué hacer, no? ¿Qué ocurre, no? Recordemos también, haciendo un paréntesis, que la Dirección Técnica Registral sacó unos lineamientos. Una comisión muy importante conformada por destacados doctores del sistema que formularon algunas propuestas y tocaron varios temas vinculados a las personas jurídicas, y justo uno de los acuerdos fue el tema vinculado a si cabía o no cabía aplicar de manera extensiva esta disposición para el caso particular de la Junta de Propietarios. Y la respuesta fue que sí, cabía aplicarla, ¿no? ¿Podría usarse estos acuerdos aún para poder decir que son inscribibles las sesiones no presenciales de una Junta de Propietarios, pese a que el decreto de urgencia 100 está derogado? Bueno, lo cierto es que a la fecha, a esto hay que mencionarlo, tenemos otra norma, y es la que sigue, es la ley 311/94, que es una norma que modifica el artículo 21A de la Ley de General de Sociedades. A propósito de la modificación al artículo 21A de la Ley General de Sociedades, en la tercera disposición complementaria y final de esta norma, de la Ley 311/94, se toca el tema, en alguna medida, y se dice lo siguiente, ¿no? Las disposiciones contenidas en esta ley, en la 311/94, que hablan de la posibilidad de tener una asamblea, una junta no presencial, ¿no? Son aplicadas a las personas jurídicas reguladas en el Código Civil y a otras leyes especiales. Ajá, y aquí viene un poco la posible respuesta, ¿no?, a la pregunta de qué hacer en estos momentos con relación a la Junta de Propietarios. Y es que, claro, bajo esta normativa, acá ya no hablamos de un decreto de urgencia, no de una ley, que además, por cierto, esta deroga el decreto de urgencia, ¿sí? Podríamos entonces plantear la posibilidad de que en virtud de esta norma podríamos admitir en el registro público hoy la posibilidad de las sesiones no presenciales de la Junta de Propietarios. ¿Correcto? Si bien eso es así, es decir, partiendo de la posibilidad de que se pueden inscribir las sesiones no presenciales, la siguiente pregunta que nos haríamos es, ¿y qué formalidad le exijo? ¿Qué formalidad le aplico? Y aquí hay un tema interesante, porque bajo la normativa anterior ya derogada, que es el decreto de urgencia 100/2020, se estableció una formalidad mínima, era presidente de Junta de Propietarios y el secretario. Bastaba con la presencia de ambos para poder finalmente inscribir los acuerdos adoptados. Basta con que ellos puedan certificar la acta, donde conste el acuerdo correspondiente. Pero lo cierto es que esta norma ya no está vigente, está derogada, y en el entendido de que aplicáramos, repito, voy a volver a la diapositiva, que se ha vuelto, repito, el entendido de que aplicáramos esta norma, la ley 311/94, la tercera disposición de la ley 311/94, a la Junta de Propietarios, y por tanto se pueda admitir en el registro público todavía la inscripción de la sesión no presencial, la inquietud que ahora se plantea es qué formalidad se exige. Y aquí hay dos posibles interpretaciones o salidas, ¿no? Una posible interpretación o salida es, bueno, si ya está derogado el decreto de urgencia 100/2020, que establecía como formalidad la suscripción del presidente de la Junta de Propietarios y el secretario, por tanto la norma ya no está vigente, entonces yo podría aplicar la norma tradicional, ¿no?, el artículo 149. Es decir, uno, admito la posibilidad de inscribir una sesión no presencial de Junta de Propietarios. Dos, exijo que
lo suscriba el presidente, el secretario designado y todos los participantes de la Junta. Esa sería una posible interpretación. La otra posible interpretación sería entender que, si bien es cierto el decreto de urgencia está derogado, todavía se sigue, o mientras que se siga, en un estado de emergencia, entonces podría entenderse que la formalidad exigida antes se mantiene, ¿no? La que es más rápida y sencilla, la del presidente de la Junta y el secretario, ¿no? Claro, se puso solo el presidente y el secretario en el entendido de que lo ideal era evitar, pues, que las personas puedan juntarse, ¿no? Reunirse para suscribir un acta, ¿no? Bueno, esto es algo que podría no ser necesariamente así, porque uno podría pasar la acta y suscribirla, ¿no? Pero bueno, entendió que todos puedan estar presentes y firmar, ¿no? Se evitó esto y por motivos de la pandemia y se exigió que solo esté el presidente y el secretario. Pero ya que esta norma está derogada, ¿qué cosa yo le pido como registro? ¿Qué cosa califico? Bueno, repito, como decía, una posible interpretación es aplicar el artículo 141 del reglamento de la ley. Lo cierto es que el tribunal registral, ya por temas de tiempo no lo he podido acompañar en la diapositiva, por lo menos alguna de las salas, tiene una posición distinta y considera que, pese a que el decreto de urgencia no está vigente, aún por temas de pandemia, debería solo exigirse que el acta esté suscrita por el presidente y el secretario. Con lo cual no procede, y ha habido casos en que han revocado, digamos, cuando se ha exigido, de acuerdo con el artículo 149, la presencia de la suscripción de todos los integrantes de la Junta. Esta última interpretación, pues, si bien es cierto, puede ser acorde con la finalidad, ¿no? de evitar, pues, que por temas de pandemia las personas puedan juntarse, pues, desde el punto de vista jurídico, a mi modo de ver, plantea una aplicación ultraactiva, ¿no? de la norma, porque una norma ya está derogada y el tribunal le sigue dando efectos, ¿no? Claro, partiendo de una razonabilidad entendida de que lo ideal es evitar, pues, que de pronto puedan eh, participar todos los propietarios. Pero bueno, lo cierto es que es un tema discutible, no es un tema, repito, cerrado, no hay un precedente. Yo no sé si en la comisión que está elaborando, porque no lo han planteado, en la comisión del Ministerio de Vivienda, que ahora va a trabajar con la SUNAR, para de pronto sacar una ley en propiedad horizontal, está regulando esta situación. Es cierto que en algunos dispositivos hablan de una junta virtual, pero en concreto no entran al tema formal, obviamente porque es una norma. Pero vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Pues bien, con esto, estimados doctores y doctoras, porque me he tratado de ajustarme al tiempo que me han dado, siendo ya las 7 de la noche, doy por concluida mi intervención y encantado de poder responder o absolver cualquier pregunta o comentario que puedan ustedes tener. Muchísimas gracias también a la zona registral número 1 por la cordial invitación para participar en este curso de actualización en registro de predios. Si alguien tuviera alguna pregunta para el doctor, levantarle la manito para darle pase. En el chat nos han dejado una pregunta sobre si podría proporcionar el número de la resolución comentada. La última, sí, mira, me las van a pasar justo nosotros en Lima, tenemos justo conversar con el doctor Jorge Otorala, que es el registrador que ve estos temas, me ha comentado que ha habido ya creo que 2 o 3 soluciones de Trujillo, no las he podido adjuntar porque las está buscando, pero ni bien las tenga las voy a compartir, pierde cuidado. Yo más soy el más interesado en poder revisarlas, porque me ha generado esa inquietud, ¿no? De cómo están interpretando el tribunal, pese a que la norma está derogada, ¿no? Coincido en que sí debe haber de todas maneras una sesión virtual que se debe admitir en el registro, pero el tema de la formalidad está un pendiente, hay un pequeño ahí vacío. Lo correcto creo que sería aplicar y exigir que también lo suscriban los propietarios, por lo menos lo que yo considero como posición. Antonia Cervandino Salas pregunta, ¿es obligatoria la designación del presidente de la Junta de Propietarios cuando se emite el reglamento interno? No, para efectos de lo que podría ser la aprobación, no, hemos escrito varias veces reglamentos internos donde solo está la Junta de Propietarios y la designación del presidente no es un acto, digamos, obligatorio, ¿no? Lo pueden hacer después. ¿Tan rápido regresa la Mónica?
¿Se puede inscribir, José Sandoval pregunta, ¿se puede inscribir un manual de convivencia como un acuerdo regular? Qué interesante tu pregunta, estimado José Gabriel. Lo digo ¿por qué? Porque el proyecto de ley de propiedad horizontal también plantea la posibilidad de tener una suerte de manual de convivencia. Eh, y claro, una primera observación que motivó esta propuesta es ver, y este manual de convivencia, qué tipo de reglas o qué tipo de regulación va a proponer. Porque si el manual de convivencia habla acerca de cómo se va a administrar, manejar o usar los bienes comunes, cómo uno se va a conducir en las zonas comunes, uno podría decir, oye, pero este manual de convivencia no es lo mismo que lo que dice el reglamento interno. Entonces, en todo caso, el manual de convivencia tendría que ser concordante y conforme con lo que diga el reglamento interno. Esto de manuales pueden darse incluso, o tienen más sentido en edificios en bloques, ¿no? Donde muchas personas pues tienen la necesidad de tener reglas claras para evitar conflictos en la interacción que tienen día a día. Pero yendo ya a tu pregunta concreta, en el proyecto de reglamento, si mal no recuerdo, se hablaba justo de esta posibilidad de inscribir. Yo particularmente tengo mis reparos, justamente atendiendo a que si el manual de convivencia contiene reglas similares al reglamento, para qué publicitarlo, ¿no? Y esto podría ser una complicación, ¿no? Con lo cual, yo no, en principio no estaría de acuerdo, mi estimado José Gabriel. Pero no obstante, como tu pregunta es muy interesante porque el proyecto de ley lo plantea. Habría que conversar con los técnicos y ver en qué están pensando, ¿no? Con relación al tema de este manual de convivencia. Bueno, creo que no tenemos una pregunta adicional. En todo caso, doctor, le agradecemos por su participación el día de hoy en la sesión y esperamos contar nuevamente con usted. Y bueno, los agradecemos. Muchas gracias. Para los participantes, los esperamos en la siguiente sesión. Muchas Muchas gracias, gracias. Elisa. Buenas noches con todos. Muchas gracias.